En la parashá de la semana, que es la parashá de Vayhi, que es la que nos corresponde esta semana. Con esta parashá nosotros terminamos el Sefer Bereshit, que es la última parashá del primer libro de la Torá. Y cada una de las parashot, o sea, cada una de las secciones de la Torá con las que se termina un libro, siempre suelen cerrar ciclos, o sea, son ciclos que se van cerrando, que se construyeron desde el principio, desde que comienza el libro, obviamente, o sea, desde que comenzó Bereshit, se fue construyendo algo y eso se va a terminar, eso se va a completar. Y en esta parashá se completa eso que comenzó. Entonces, nuestra pregunta es exactamente qué fue lo que se construyó desde el principio, qué es lo que ha estado presente y con qué se va a completar, con qué se va a terminar. Si nosotros estudiamos, como ya lo hemos hecho, y vemos que la Torá comienza con la creación del mundo, que ese es lo primero que dice, ¿no? Bereshit bara Elohim et hashamayim v'ta'aretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, etc. Más adelante, esta idea nos enseña sobre las primeras personas que vivieron en el mundo, Adán, Javá, después vamos a ir a Noah, con todo lo que esto significa, y las repercusiones que tiene hasta el día de hoy, el hecho de que existiera alguien que se llamara Noah. Y sin embargo, finalmente la Torá se va a centrar en Jacob, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, como van, pero en Jacob y su descendencia. ¿Bien? Y las últimas parashiot, 3, 4, 5 parashiot últimas, va a hablar sobre la descendencia de Jacob, el enfrentamiento que Jacob tiene con su hermano, con Esab, y las descendencias de ambos, ¿no? Y va a continuar en el kibún, en la dirección de la descendencia de Jacob, y en especial de uno de sus hijos, que es Yosef. Si bien nosotros conocemos y sabemos y entendemos que la venida del Mashiach, o sea, de aquel que va a corregir, va a terminar de corregir lo que comenzaron a hacer los patriarcas por sobre los errores de Adán y Javá, sin embargo, en el Sefer Bereshit, en lo que va del Sefer Bereshit y en lo que termina el Sefer Bereshit, el personaje principal que aparece mencionado acá es sin lugar a dudas Yosef Atzadik. Está a las alturas de su abuelo, obviamente, y con él sí, también termina el Sefer Bereshit, porque el último pasuk del Sefer Bereshit, de esta parashá, de la parashá de Vayhi, en el capítulo 50, en el versículo 26, dice, Vayamot Yosef ben mea ve'eser shanim. Y murió Yosef cuando tenía 110 años, Vayahantu oto, y lo embalsamaron, Vaisem ba'aron, y lo pusieron en un arón, en un féretro de Mitzrayim en Egipto. Okay, así termina, con esto termina. Entonces, la Torá comienza con Bereshit, comienza diciendo que el principio crea Hashem el cielo y la tierra, y termina ese libro, Bereshit, con la muerte de Yosef. Entonces, como dije, algo se construye, y eso que se construye llega a un punto, llega a un final, llega a un punto, a una cumbre, que no quiere decir que terminó todo, no, porque los libros continúan, ¿no? Y después de la Torá también vienen los profetas y la historia continúa, sigue. Pero acá nos encontramos ante un punto de inflexión. O sea, acá algo concluye, acá algo va a terminar, que es la construcción, se construye en este libro el ser humano. Es el ser humano que comienza desde la creación, desde que Hashem creó a la persona, y en las primeras generaciones hubo muchos errores, porque como un niño pequeño cuando comienza a caminar suele caerse muchas veces, así también el ser humano cuando comenzó toda esta historia, la historia nuestra, la que vivimos nosotros, ¿no? Cometieron errores, y esos errores hubo que de alguna manera corregirlos,
Y la corrección se intensifica y se intensifica hasta llegar a Jacob y sus hijos, y en especial a uno de ellos que Yosef. Entonces, esta parashá, la parashá de Vayehi, nos va a traer al punto más alto en que encontramos la posibilidad de observar a los valores que tiene que representar un ser humano. Y esos están expresados en la familia de Jacob y de sus hijos. Ese es el punto, digamos, eso es Vayehi. Para eso nos encaminamos hasta acá. Después, más adelante, Besat Hashem, cuando comencemos el libro de Shemot, el siguiente libro, el segundo libro de la Torá, nos vamos a introducir en otras cosas. Vamos a entrar en otros pensamientos, con pensamientos ya que tienen que ver más con Geulá, con redención, pero hasta acá se construye al ser humano. Eso es lo que es necesario construir, y un ser humano que tenga los suficientes valores como para poder ser un ejemplo que después va a ser seguido. Y en esto hay que contemplar en este libro dos cumbres, son dos las cumbres humanas que con caminos un poco diferentes, pero que siembran la semilla dentro del mundo de lo que es la imagen del ser humano. Uno es obviamente Noaj, que es como un nuevo Adam Rishon. Después de que todo desaparece, Noaj aparece. Y aparece un nuevo Adam Rishon, y este nuevo Adam Rishon trae un mensaje. ¿Bien? Y después, más adelante, aparece otro personaje muy importante, que es Yosef. Que hay muchos más en medio, está Abraham, obviamente, nosotros lo sabemos, pero en términos más de organización del ser humano como ser humano, son los dos hitos, son las dos cumbres del Bereshit, que son Noah por un lado y Yosef por otro. Cuando hablo de Yosef, obviamente estoy hablando de su familia, siendo Yosef el que sobresale, por lo menos en este libro. Después más adelante, en Shemot, va a sobresalir otra persona que es Moshe, que también es descendiente de Jacob a través de su hijo Leví. Pero acá, en este punto, estamos ante esas dos cumbres, son como las dos grandes elevaciones humanas que existen en el Sefer Bereshit: Noah, con todo lo que eso significa hasta nuestros días, y Yosef, con todo lo que esto significa hasta nuestros días. A partir de esto, o sea, a partir de esta forma de comenzar a entender el tema, nos sorprende, y obviamente hay que tratar de entender cómo comienza el Zohar a explicar esta parashá, que es la parashá de Vayehi. El Zohar HaKadosh, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, en esta parashá dice lo siguiente, dice: Vayehi Yaakov de Eretz Mitzrayim, y vivió Jacob en la tierra de Egipto, Shva Esre Shana, 17 años. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Lebo Hama Benevuah Bemitzrayim de Yehon Benoi Behama Galvan Ad Aja. Rabbi Yosef dice lo siguiente, que este libro que nosotros vamos a, o sea, esta parashá, esta sección que vamos a estudiar, es una sección que trata de Nevuah, o sea, que trata de profecía de Mitzrayim, una profecía que se dio en Egipto, que ocurre en Egipto, de Yehon Benoi, donde estaban los hijos, o sea, los hijos de Jacob, de Hama Galvan, en diferentes circunstancias o situaciones, ad aja hasta ahora, o sea, hasta lo que hemos estudiado ahora, de ad idana de Ketz Meshija. Y desde ahora, esto que ocurrió allí va a ser como un camino, una observación de lo que vamos a ver y conocer hasta que venga el rey Mashiach. Vehi nevuata me'aliata. Y esta es una profecía muy elevada, una profecía superior. Mide itnaviu, porque se dio la profecía
de Kabatá, como era, como correspondía, Velomata Leo Shuminish, y no vino ninguna persona, no aparece ninguna persona, Min Benenediael Ahu vemos. Desde este momento hasta que aparezca Moshe, que va a aparecer en la próxima parasha. ¿De qué está hablando el Zohar? ¿De qué habla el Zohar? Porque habla de una profecía que viene, que no hubo como esta, y que va a extenderse hasta que aparezca Moshe. ¿A qué se refiere? Entonces, en la parashá nuestra, en la parashá de Vayehi, nosotros nos encontramos con una situación interesante, de la que realmente ese es el punto que quiero tratar, que es las bendiciones que Jacob Avinu va a dar a sus hijos. ¿Bien? Jacob va a citar a todos sus hijos antes de que él vaya a fallecer, y los va a bendecir uno a uno. Les va a dar una bendición a cada uno. Para, mejor dicho, que reciban las energías que su padre tiene, que Jacob tiene, y que a través de estas energías sigan construyendo el proyecto que ya ellos vienen haciendo desde la aparición de Abraham. Entonces, hay acá una transmisión de poder. O sea, el poder que está espiritual, me refiero, que está en manos de Jacob, ahora va a empezar a recaer, va a empezar a introducirse, va a empezar a crecer en sus hijos. Y este es el secreto de la braja. Cuando una persona bendice a otra y le desea prosperidad, ya sea material, o le desea salud, o le desea prosperidad espiritual, o que avance en el camino de la Torá, del estudio, etc., no siempre nosotros sabemos entender lo que realmente esto significa. Entendemos son buenos deseos, pero muchas veces estamos acostumbrados a vivir con clichés, o sea, con frases hechas. Entonces es bonito en cierto momento decir esto y lo digo, como que digo que te vaya bien, que tengas éxito, etcétera, etcétera. Pero no realmente entendemos lo que está ocurriendo en este momento, en el momento en que yo estoy bendiciendo a alguien. Por lo tanto, y obviamente tampoco entiendo o entendemos lo que pasa cuando es lo contrario, cuando las personas maldicen a otros, ¿okay? Que no sepamos de estas cosas, pero eso lo vamos a dejar de lado porque me interesa más entender qué es lo que significa bendecir a alguien, ¿okay? Desearle cosas buenas, desear que esta persona crezca, que se engrandezca, etc. La transmisión de la energía de una persona a otra es una de las revelaciones que la Torá nos ha entregado. Existe la posibilidad de que la energía que yo tengo pueda ser compartida por otras personas. Y para que esto ocurra, se necesita que haya un cli, o sea, se necesita que haya un instrumento, un medio a través del cual esta energía se transmita. ¿Bien? Es como si yo quiero traer agua de un lugar a otro lugar, necesito que haya algún acueducto, por ejemplo, alguna tubería o algo que me traiga agua de un lugar a otro. Y para esto se necesita, como os dije, un medio. El medio para la transmisión de las bendiciones, no solo bendiciones, también pueden ser maldiciones, pero como estamos en este punto, es el habla. ¿Por qué? Porque es lo espiritual o es la forma espiritual que tiene de manifestarse el alma. O sea, el alma se manifiesta a través de el lenguaje, a través de la expresión. Por ser esto, a través de lo cual Akadosh Baruj Hu definió la existencia de algo espiritual dentro de la persona. En el principio, cuando se creó al ser humano, la Torá dice que Akadosh Baruj Hu tomó polvo de la tierra y formó con eso como una especie de estatua, ¿no? Que era inerte. Y vino Hashem y sopló, estamos hablando obviamente de forma metafórica, pero hay que entender la metáfora, también sopló en sus narices Ruach Haim, un espíritu de vida, y el hombre se transformó en un ser vivo. En así trae
el principio de la Torá. Onkelos, el gran traductor de la Torá, del hebreo al arameo, que nos extiende un poco más, nos abre un poco más aquellas partes que están un poco oscuras en la Torá, en el hebreo, las extiende en arameo y así entendemos un poco más. Cuando traduce y la persona se transforma en un alma viva, un espíritu que vive, aunque los dice Ruach Melalela, dice que es un espíritu que habla. O sea, lo que introdujo a Kadosh Baruj Hu dentro del hombre, que fue la vida, o sea, el alma, y la capacidad de poder entonces manifestarse a través de la vida, transforma al hombre en un ser parlante, en un ser que habla, en un ser que se comunica. Y es obviamente a través de eso, que es un clic divino, que nosotros podemos transmitir energías. Es posible también transmitir energías a nivel físico. A nivel físico una persona transmite energía y crea vida. ¿Bien? O el caso de los esposos, que al transmitir energías físicas de uno a otro, crean vida y así tenemos la reproducción. Ese es un nivel, pero hay un nivel que está, incluso que lo abarca mucho más. Porque este primer nivel, que es el físico, si va después acompañado del otro nivel, que es el nivel espiritual, o sea, el nivel más profundo, hace que las energías que el padre y la madre tienen, cuando son transmitidas a través del dibur, o sea, a través del lenguaje, a los hijos, entonces toda esta labor que comenzó, esta construcción que comenzó con algo físico, termina en algo mucho más profundo, y es por eso que los sabios nos han dicho que en estos actos, el ser humano, Domé Laboré, se parece al Creador, por ambas cosas, por la construcción física y también por la construcción espiritual que pasa a través del lenguaje. Por lo tanto, la bendición, bendecir, es algo extremadamente importante, es algo muy profundo, extremadamente importante y que tiene un valor y tiene una otzma, o sea, un poder que no siempre nosotros sabemos valorar, sabemos sopesar, pero que hay que tratar por lo menos de saber que es así. Después, entender, son pasos que van avanzando, ¿no? Y en este momento en que Jacob vino se va ve que se va a distanciar, o sea, que se va a separar de la vida previo a su fallecimiento, decide llamar a sus hijos y bendecirlos, que tengan una bendición. O sea, les va a pasar una energía de él a sus hijos. Y si ustedes se fijan en la Torá, en el Perek 49, que es el que vamos a comenzar, 49a, o sea, el capítulo 49, el versículo A en adelante, dice, Vaikra Jacob el Banab, y llamó Jacob a sus hijos, Vayomer Asfu, les dijo, reúnanse, etcétera, etcétera, y comienza. Y dice, la primera brajá la trae para su hijo, para su primer hijo, o sea, su primogénito biológico, que es Reuben. No sé si lo comenté en alguna ocasión, pero puede ser que sí, de todas maneras es bueno también repasar. Los nombres de los Shvatim, o sea, de los hijos de Jacob, de las tribus de Israel, aparecen en la Torá en 12 oportunidades. O sea, hay 12 lugares donde aparecen mencionados los nombres de todos los hijos de Jacob. No en todos los lugares aparecen mencionados en el mismo orden. O sea, no siempre aparecen en el mismo orden, sino que hay lugares donde están mencionados de formas distintas. Aparece uno antes, otro después, y en otro lugar aparece este antes, el otro. O sea, no siempre es el mismo orden. Entonces, si no siempre es el mismo orden, nosotros podemos preguntar, como hicieron los Mefarshim, ¿cuál es el orden? O sea, si no siempre es el mismo, entonces quiere decir que puede ser que no haya un orden real. ¿Okay? Y bueno, los sabios que han estudiado la Torá han pensado eso, si es que hay realmente un orden en la forma de mencionar a los hijos de Jacob o no lo hay. El hecho de que después se altera todo, ¿no? O sea, en cada lugar prácticamente es diferente. Y esta pregunta tiene también
tiene otro sentido, porque si yo fijase un orden paradigmático y dijera, este es el orden original, entonces cada vez que este orden no se cumpliera, o sea, cada vez que se mencionara los 12 hijos de Jacob y no apareciera en el orden que yo decidí que es el original, que es el correcto, que es el primero, entonces eso querría decir que en cada lugar donde este orden no se respeta, probablemente es por algún motivo, es por alguna razón. Hay algo allí que debemos estudiar que nos enseña por esta falta de estar igual que el orden original, que probablemente hay algo que nos quieren decir. ¿Eh? O sea, hay un estudio. Basado en esta perspectiva, los sabios han discutido cuál es el orden original. Y yo me voy a basar en uno de ellos, en Ramban Nachmanides, que él sostiene que el orden original es el orden del nacimiento, que al parecer lo más lógico. ¿Okay? O sea, que las tribus tienen un orden en que deben ser mencionadas, y es según cómo fueron naciendo, quién fue el primero, quién fue el segundo, el tercero, etc., como está escrito en la Torá, en la parashá de Vayetze, donde habla sobre el nacimiento de las tribus, cada uno de ellos. Ese sería el orden ideal. O sea, ese es el orden ideal que tiene que ser respetado. Si hay lugares donde este orden es alterado, entonces en esos lugares hay que estudiar por qué. ¿Qué pasó allá que lo menciona distinto? Y ahí, obviamente, tenemos que estudiar según la explicación simple y después explicaciones más profundas, el por qué esto ocurre, por qué pasa. ¿Bien? Bueno, esta la parashá de Vayejí es donde vamos a tener otra vez la mención de los hijos de Jacob, y también si se mantiene el orden de los nacimientos o no, es parte del estudio de esta parashá. Ok, Aksha, más allá de eso, o sea, por sobre eso, que es simplemente el chat, ¿no? O sea, eso significa la explicación es simple de la Torah. Las brajot que van a entregarse acá, y voy a tratar de por lo menos explicar algunas, nos van a enseñar algo bastante curioso, porque yo acabo de decir que la brajá es la comunicación de la energía que hay desde un ser a otro. O sea, yo cuando bendigo estoy entregando energías positivas a otra persona. Y fíjense lo que Jacob dice o cómo él habla. Dice, por ejemplo, la primera brajá, que es a su primer hijo nacido, o sea, a Rubén, dice Rubén Bejorí Ata. Rubén, tú eres mi primogénito. Cogí Bereshit Oni. Tú eres, eres mi fuerza, la fuerza mía eres tú. Bereshit Oni. Y el principio de mi energía, porque es el primer hijo que nació. Yeter Set, Beyeter Az. Tienes mucha altura, o sea, te consideras a ti mismo en un lugar alto, Beyeter Az, y también tienes una gran capacidad para no tener vergüenza, o sea, para enfrentar cosas sin, digamos, a ser pequeño, ¿okay? Sino que lo enfrentas, no tienes vergüenza de enfrentar. Ok, fíjense lo que está diciendo acá Jacob. Si fuese que, como dijimos en un principio, que la comunicación a través del canal, que es el lenguaje, es porque se quiere entregar una energía de una persona a otra, entonces lo que Jacob tendría que haber dicho es que Jacob le está dando esto a Rubén. Él le tendría que decir, mira, yo te doy el que seas alto, o sea, que tengas una capacidad de liderazgo, yo te doy el que seas una persona que no se avergüenza, etc. Y así también lo vamos a ver en las otras bendiciones. No es que Jacob les esté dando algo, sino que está describiendo lo que ellos tienen. Entonces, esto no sería, entre comillas, una brajá, porque cuando yo doy una brajá, digo,
que te vaya bien, que tengas dinero, que tengas salud, que tengas descanso, etc. Pero acá Jacob lo que está haciendo está describiendo lo que ellos son. Está describiendo quién es Rubén y cómo Rubén es. No le está entregando a Rubén algo, sino que describe cómo son, o cómo él es. El primero dice que es el principio de su fuerza, porque fue el primer hijo en nacer. Ok, eso está ahí, es eso, que tiene esta preeminencia y que tiene esta falta de vergüenza para hacer cosas, y continúa, dice, Pajas Kamaim, eres atrevido como el agua que entra a cualquier parte, ¿no? Tú también. Alto tar y alita mishkabe abija. Y le dice, no, que no sea demasiado eso, que tú entras en cualquier parte y que eres, entre comillas, no tienes vergüenza, porque subiste sobre la cama de tu padre y entonces profanaste el lecho cuando subiste. Se refiere a lo que pasó, que le cambió las camas, Rubén cambió las camas de la casa, de la tienda de Bilhá a la tienda de Lea, su madre, después que Rachel fallece, la cama de Jacob. O sea, además de esto, está mencionando de Rubén una falta, algo que Jacob no aceptó en su momento y que le hizo perder a Rubén una serie de privilegios que él tenía. Entonces, la pregunta es mucho más fuerte aún. Si decimos que está entregando energía, ¿por qué lo está describiendo? Y además está mencionando una falta que Jacob tiene. ¿Qué es lo que pasó con el cambio de los lechos, el cambio de las camas? Entonces, para eso es necesario comprender lo siguiente. Vamos a verlo en forma simple primero y después vamos a avanzar en profundidad. En hebreo, la palabra berajá, que significa bendición, proviene de una raíz, de la raíz bet reish hav, que esta raíz, bet reish hav, cada una de las letras de esta raíz están conectadas con el número 2. La letra bet vale en gematria vale 2. La letra reish en gematria vale 200 y la letra hav en gematria vale 20. Esto quiere decir que la raíz de berajá, berej, es una raíz que representa el que algo aumenta tanto a nivel de unidad como decena y como centena. O sea, que algo aumenta. La berajá es algo que está y que como si se copia otra vez, se clona otra vez. ¿Bien? Tanto a nivel de unidades, 2, tanto a nivel de decenas, 20, como a nivel de centenas, 200. O sea que la raíz de Brajá indica una clonación, por lo que queremos poner en esos términos, de algo que ya existe. Existe esto y hay algo más, tanto a los niveles más simples del 2 hasta los más altos, que serían del 100. ¿Okay? O sea, 200, con la letra raíz. ¿Esto qué indica? Primera explicación de lo que es una bendición, que una bendición es la capacidad que existe para poder doblar lo que ya se tiene. Si ya se tiene 5, lo doblo y tengo 10. Si ya se tiene un poco de salud, la doblo y tengo el doble de salud. Si ya se tiene parnasá, mantenimiento, la doblo y tengo el doble de parnasá que tengo. Eso sería una bendición, eso sería la bendición. Y es una primera definición. Segundo, hay otra definición de brajá que lo conecta con una palabra que se origina también de brajá, que es la palabra breja. Breja significa en hebreo piscina, o pileta, o alberca, como le dicen los mexicanos. Es una piscina, o sea, es un lugar donde se reúne agua, un lugar donde hay agua reunida. ¿Y esto qué quiere decir? El agua obviamente es vida. Y cuando está reunida en un lugar,
es porque yo le quiero dar algún tipo de utilidad, la quiero usar para algo. Entonces, si la quiero usar para algo y es el agua que es vida, entonces Berajá, bendición, es un lugar donde se juntan una serie de energías positivas que yo las quiero utilizar y que yo las quiero comunicar, que las quiero entregar. Así como el agua que está dentro de unas piscinas, las quiero comunicar, las quiero utilizar, así también la Berajá es un conglomerado de cosas positivas que yo quiero usar. Entonces, ahora podemos entender un poco más a qué se refieren las brajot y cómo realmente debemos bendecir. Jacob está entregando energía, obviamente que lo está haciendo, está entregando energía a todos sus hijos, a cada uno de ellos, en el orden que él va a escoger, por los motivos que él va a tener y que Nachmani les explica cuando hay cambios. Pero esto no significa que lo que Jacob está haciendo es dibujar en una tabla rasa, en un lugar, en un espacio vacío. No, no es así como funciona la braja. Las brajot no recaen en el vacío, sino que la braja, la energía, cuando es comunicada de alguien a alguien, recae sobre un cli, recae sobre un objeto que tenga algo donde se pueda recibir, o sea, tiene que caer en un recipiente. El recipiente es el que recibe esa energía. O sea, la persona que es bendecida tiene de sí mismo él que trabajar sobre algo, tiene él que construir algo, tiene él que superarse a sí mismo en algo, y entonces la braja, la energía que viene de otra persona va a hacer que lo que construyó se doble, o que lo que construyó se haga más. Ese es el punto central. O sea, sobre eso giran las bendiciones de Jacob a sus hijos. Jacob dice quiénes son y cómo son. Vamos a ver que cada uno de ellos es así. Explica cómo son, porque lo que quiere decir es que sobre eso que ya hay, que eres tú, en este caso Reubén, que eres esto y esto y esto y esto, sobre eso se va a implementar una sobrecarga de energía, para ponerlo en estos términos, que eso es la braja, que eso es la bendición. Esto no solamente lo va a hacer Jacob, lo vamos a ver después al final de la Torá que lo va a hacer Moshe también, por las mismas razones que estamos hablando acá. Akshab, lo que acabamos de decir está muy bien, ¿no? O sea, Rubén, en la primera parte del Pasuk, Jacob lo considera el principio de su propia fuerza, o sea, él tiene Reuben tiene un receptáculo, tiene un recipiente muy grande por ser el primero en haber nacido. Por lo tanto, sobre ese recipiente de reproducción, Jacob va a entregarle a Reuben una energía mayor para que esa reproducción también se ubique y se aplique en él, de la forma que lo hizo Jacob, y así también lo va a hacer Rubén. Y ahí está bien. Y también cuando decimos dice más adelante que tiene preeminencia y que una persona que no se avergüenza, entonces la energía que le está dando Jacob es para que eso sea el doble. Pero después Jacob menciona una falta, menciona algo negativo, que es el tema del cambio de las camas. Entonces nosotros nos podríamos preguntar, bueno, si yo quiero intensificar las cosas buenas que una persona tiene, entonces, ok, menciono sus características y digo positivas, obviamente, y digo que sean mejores. Y eso es una braja que le estoy, una bendición que le estoy. Pero no menciono las cosas negativas, porque supuestamente si yo mencionara las cosas negativas e intensificara lo negativo de esas acciones, esta persona caería nuevamente en los errores, de lo que yo quiero hacer que esos errores no ocurran. Entonces, ¿por qué mencionar en la bendición los errores de otra persona? En este caso, el error de Raúl. Entonces, acá vamos a abrir el Petah, vamos a abrir la puerta a la explicación más profunda que tiene la bendición, que tiene la braja. Y es la segunda significado que mencioné, que la braja es una piscina, ¿no? Llena de elementos positivos.
Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando una persona ha cambiado su estilo de vida, cuando una persona ha vivido de una forma durante toda la vida y de pronto cambia y comienza a vivir de manera distinta, comienza a sentir que hay valores que necesita implementar, que antes no los implementaba, que simplemente no los tenía presente o que no le interesaban, o vivía de una manera que era completamente alejada a lo que es lo espiritual. Y de pronto quiere cambiar, de pronto quiere ir por otro camino, un camino mucho más tranquilo, donde la idolatría no esté presente, donde la idea de familia sea algo muy importante, donde el respeto a la esposa y donde la educación de los hijos sean cosas que sean muy, pero muy, muy valiosas. Entonces, cuando él está en ese camino de valores, aunque haya tenido, aunque haya hecho y se haya equivocado en cosas pasadas, esas cosas pasadas se van a transformar en energías positivas. O sea, el pasado negativo de una persona que decide cambiar su forma de vida, eso negativo se transforma en positivo. Por eso que en el caso de Rubén, que es el primer Baal Teshuvá del mundo, la primera persona que vuelve en Teshuvá en el mundo, probablemente no el primero, porque vemos otros antes, pero digamos el que sobresale como una persona que se arrepiente de lo que hizo, de haberse introducido en la vida particular de su padre, cosa que es más que un error. O sea, es el padre el que decide cuál va a ser su vida personal, no los hijos. Eso es una cosa muy simple, ¿no? Y él quiso hacerlo porque pensó que estaban de una manera u otra ofendiendo a su madre, pero eso no es una cosa que le importa a él. Y de todas maneras, él se arrepiente de eso, y su padre obviamente lo perdona, lo vemos acá en esto, toma ese acto negativo, lo llena de energía, porque sabe que el camino que optó ahora Rubén es un camino de algo positivo. Por lo tanto, incluso todo lo negativo, todo aquello que en algún momento fue algo que podría haber sido un pecado, una desviación, cualquier cosa, cuando la persona cambia, eso negativo se transforma en positivo y se intensifica con la braja, se intensifica mucho más con la bendición. Obviamente, estamos hablando en términos muy elevados, como es el caso de Rubén. No sé si todos estamos en esos niveles, pero por lo menos tenemos que entender que funciona así. El momento que la persona cambia, ese momento todo el pasado se transforma, el pasado negativo se puede transformar incluso en algo positivo y ser un valor, y ser una fuerza que nos va a llenar de bendición. Incluso que si el recuerdo es negativo, pero el cambio ha sido tan fuerte, ese recuerdo negativo se va a llenar de bendición. Es por eso que tenemos varios, vamos a recordar una sola, personajes que aparecen en el Tanaj, que aparecen en los libros de profecía, que curiosamente nosotros seguimos llamándolos con los apelativos de las épocas en que eran pecaminosos, en que eran personajes personajes periféricos, o sea, que vivían fuera del orden social, como el caso, por ejemplo, de Rahab. Rahab fue la esposa de Yoshua, de la cual descienden 8 profetas, otra la Torá, y nosotros seguimos llamándola, y así aparece en los libros, como Rahab Azoná, Rahab la prostituta. Ya sea que era porque esto era así, probablemente es así como fue, el Midrash lo trae, estuvo trabajando en este tipo de actividades por más de 40 años y además mantenía una especie de restaurante o lugar así donde se comía, y por eso también de la palabra Amazon, que significa alimentación, porque probablemente en aquellos tiempos los lugares como estos eran también lugares propicios para todo lo que tiene que ver con la prostitución. Y se la sigue llamando así. Lo podríamos haber pensado, pero no, eso era una vergüenza. Ya esta persona dejó ese camino y lo cambió, hasta tal punto se casa con el alumno de Moshe. O sea,
Es la segunda Juliá, es el segundo aro en la cadena de la entrega de la Torá. Y después de que la convierte, es una mujer que se convirtió, y ingresa al pueblo y de ella salen profetas, 8. Entonces, ¿por qué la seguimos llamando de esta forma? Tendríamos que haber dejado de decir eso y llamarla simplemente o Rahab, punto. O Ruth a Moabía. La llamamos Ruth la Moabita, pero una vez que ingresó al pueblo judío, se acabó lo moabita, ya no existe Moab. ¿Por qué? Porque se convierte, entonces pasa a ser Ruth una mujer que es judía. Entonces, ¿por qué la llaman Moabita? Por lo mismo, porque las características negativas del pasado en las personas que han hecho una tshuvá, un cambio drástico y radical en su vida, no son cosas negativas, sino que se han transformado en energías positivas. O sea, que lo ayudan a la persona a avanzar. Y por eso lo seguimos mencionando, porque sabemos que eso en ella, en Rahab o en Ruth, no es una cosa tóxica, sino por el contrario, es algo muy positivo. Esto es el sentido de lo que dice acá Jacob, le dice a Reubén, ¿sí? Que a pesar que hiciste esto, está ahí, sí está, pero como tú volviste en Shubá, como tú cambiaste, entonces esto se transforma en algo positivo. Después, y siguiendo esa misma forma de pensamiento, ustedes lo pueden leer después en castellano en las Biblias que tengan, se van a dar cuenta de lo que se sigue mencionando y todo gira en torno a lo mismo. Describir las características positivas que las Shvatim tengan para intensificarlas, mencionar incluso aquellos errores que han hecho, porque estos errores en ellos ya no lo son, y se intensifica obviamente algo positivo. Así funcionan las brajot que Jacob está dando y tienen que funcionar también, o tenemos que aprender de allí cómo nosotros también tenemos que bendecir. Yo me voy a saltar la bendición de Shimon y Leví y quiero centrarme un poco en esta última parte del shiur, en la bendición a Yehudá. Yehudá es el hijo que viene, es el tercer hijo, porque tenemos a Reubén, después Shimón, después Yehudá, primero viene Reubén, Shimón, Leví y Yehudá. Entonces, al principio hablan sobre Reubén, Shimón, Leví, y ahora viene y bendice a Yehudá, que sería el cuarto. Y le dice a Jacob así: Yehudá ata yoduja ajeja. Dice Yehudá, a ti te van a reconocer tus hermanos, o sea, a ti te vas a ser una persona reconocida entre tus hermanos. No olvidemos que finalmente de Yehudá va a venir el rey. Yo les había dicho, entre paréntesis, que los dos grandes hitos en el Sefer Bereshit son Noah y Yosef, no precisamente Yehudá, pero eso no quiere decir que no aparezca y bendecido, es lo mismo que acabamos de hablar de Rubén, ¿no? Entonces, él dice sobre Yehudá lo siguiente: Yehudá ta Yeduja ajeja. Yehudá, tú has sido reconocido por tus hermanos, serás reconocido por tus hermanos como un líder. Y Yadeja beoref oideja, tu mano, la mano tuya de Yehudá, va a estar sobre la nuca de tus enemigos. O sea que va a poderlos agarrar por detrás, y cuando se agarra a una persona por detrás, por la nuca, se lo inmoviliza, una forma de inmovilizar a la persona. ¿Okay? A 1, 2, 3, 20, es un mashal, no es una metáfora. Y se van a prosternar delante de ti los hijos de tu padre, porque los demás hermanos van a estar supeditados a la voluntad del rey, y el rey es de Yehudá. Gur Arie Yehuda, le dice, tú eres un cachorro de león. Y en esto identifica a la tribu de Yehudá con el Arie, o sea, lo identifica con el león. De allí en adelante, la tribu de Yehudá va a estar siempre identificada con el león, que es el rey de los animales. Y el Yehudá es el rey de los humanos,
así como el león es el rey de los animales. Hay más aún, Bezrat Hashem, esperemos poder decirlo. Miteref beni alita, de tu comida, de lo que cazaste, de la casa que hiciste, hijo mío, te levantarás, vas a levantarte, o sea, vas a poder elevarte por sobre todo aquello que tú haces, vas a hacer más de lo que simplemente haces. Kará Rabatz que haría. Te echaste, te sentaste como un león, Ujelaví mi y como si fueses un león joven. En hebreo hay varias palabras para decir león, ¿no? Aría no es la única, que representan obviamente a un león en diferentes etapas de su vida. Acá están mencionados 3 palabras para indicar león. Uno es la palabra gur es un cachorro, o sea, el león cuando nace. Otra palabra es el arié, que es el león ya maduro o adulto. Y la otra palabra que se menciona acá es laví. Laví es un león joven, ¿okay? Un león joven. Entonces tenemos 3 etapas en el desarrollo de la vida de Yehudá: cuando es pequeño, cuando nace, cuando es ya un joven, el Laví, y cuando ya es un adulto, que son 3 etapas en el Malhut, en el reinado de Israel, desde que comienza o aparece hasta que ya está adulto. ¿Qué es lo que va a ocurrir después cuando Am Israel ingrese a la tierra de Israel? En la época del primer templo vamos a tener estos 3 pasos en el desarrollo de los reyes de Israel, desde que comienzan con David hasta que llegan a una madurez muy grande con Hizkiyahu, pasando por el Laví, o sea, pasando por el león joven que va a ser Shlomo. Entonces lo está mencionando porque son las cosas que van a ocurrir, ¿no? Son las fuerzas que le va a entregar. Y enseguida dice, Lo yasur shevet mi Yehuda. No se va a separar el bastón de mando de Yehudá, umihokek mi ben raglav, ni se va a separar del mejokek, el legislador, o sea, el rabino que hace las leyes, no se va a separar de entre sus piernas. Eso quiere decir que las personas que se van a dedicar, los grandes sabios de Israel que se van a dedicar al estudio de la Torá y a la implementación de la legislación judía, estos van a venir de entre las piernas de Jacob, de Judá, que es decir, son descendientes de él, una forma metafórica de ejemplificarlo, ¿no? Ad ki yabo Shilo, hasta que venga el Mashiach, velo hat amim, y a él lo van a lo van a glorificar, lo van a mostrar, lo van a honrar los pueblos, no contradiciéndolos, sino que no se cayó significa hijat, los pueblos. O sea, que hay 2 funciones, le dice Jacob a Judá, que van a realizar tus descendientes. Una función es la función de ser rey, y por lo tanto el reinado, según como sostienen la mayoría de los comentaristas, y no hay discusión sobre esto, el rey de Israel con poder total y el rey que se menciona en la Torá es siempre un rey. Cuando estamos hablando de rey, estamos hablando de un rey que descienda de Yehudá. Aunque hubo reyes de otras tribus, y se pueden considerar reyes, no quiere decir acá que no exista un rey de otra tribu, pero el rey de Israel por excelencia, ese es de Yehudá. Y además también el Mejokek, o sea, el Rav, el Jajam, también va a provenir como descendencia de la tribu de Yehudá. Eso es una visión de futuro sobre estas dos funciones. Esto va a ocurrir, dice, hasta que venga Shiloh. ¿Qué significa hasta que venga Shiloh? Shiloh es una forma de mencionar o llamar al Mashiach. O sea, hasta que el Mashiach aparezca,
toda la historia del pueblo judío va a estar siempre conducida por personas de la tribu de Judá. Son personas de esta tribu, ya sea como reyes o ya sea como sabios, los que van a ser los dirigentes de la tribu del pueblo judío. Cuando venga Shiloh, o sea, cuando venga el Mashiach, que también es de la tribu de Judá, entonces las direcciones que antes existían, que no eran de reyes, sino por ejemplo de sabios, van a pasar al poder del Melech HaMashiach, o sea, del rey Mashiach, porque es descendiente de Judá. Esto es lo que, o sea, continúa, Jacob continúa, y quisiera terminar por lo menos con esto, o sea, hay, ya les dije, son otzmot, son energías que está implementando Jacob, está comunicando a través del lenguaje a Yehudá, que ya está preparado, porque tiene el recipiente, pero cada vez va a ser mucho más todo lo que él va a hacer, ¿no? Sin embargo, más adelante, cuando se menciona a Yosef, que es el personaje del Bereshit, ¿no? Junto con Noah, Jacob también obviamente va a mencionar las características de Yosef Atzadik y las va a intensificar. Esa es la braja. Y dice sobre él lo siguiente, dice, Ben Porat Yosef, hijo de la belleza es Yosef. Ben Porat Ale'ain, es hijo de la belleza, está por sobre el ojo. Banot Saada Aleshor, las muchachas corren para verlo por sobre las murallas. ¿De qué habla? A Yosef se lo caracteriza, a Yosef se lo simboliza como una persona de extremada belleza. Tanto es así que vemos que la mujer de Potifera trató de seducirlo. Los Midrashim también nos enseñan que el propio Potifera también quiso hacerlo. También los Midrashim nos enseñan que la sorpresa del faraón al ver a Yosef fue muy grande, y una de las cosas que le sorprendió fue la belleza que Yosef tenía. Y esto se conoce, en hebreo se llama en hebreo Porat. Porat significa belleza. Entonces, Ben Porat es hijo de la belleza, ni siquiera se dice que Yosef sea bello, sino que es hijo de la belleza. Y esto le causa a Yosef estar por sobre el ojo. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa que porque es de ello está por sobre el ojo? ¿Cuál es la explicación? Entonces nuestros sabios nos dicen lo siguiente. La belleza es de dos tipos. Hay dos tipos de belleza. Hay una belleza que es física. Una belleza física que, a pesar de que normalmente nosotros solemos decir que eso es bastante subjetivo, pero hay como ciertas formas o normas psicológicas, ya sea culturales o ya sea de cualquier tipo, que crecimos así, pensando y sosteniendo que los ideales de belleza son los que más o menos el mundo en el occidente conoce, ¿no? Simplemente. Y eso puede variar también, porque la materia cambia. La materia cambia, entonces también estas ideas pueden cambiar sobre qué se considera belleza física, estamos hablando. Sin embargo, cuando yo hablo y digo Porat, no me estoy refiriendo simplemente a una belleza física, sino que estamos hablando de otro tipo de armonía. Porque la belleza es armonía. ¿Bien? Y el caso de Yosef era que él en sí tenía una armonía interna tan alta, tan elevada, que su aspecto físico con su aspecto espiritual formaban esto que nosotros conocemos como Ben Porat, hijo de la belleza, Ben Porat. Porat también en hebreo viene de la palabra pri, que significa fruto. O sea, que esto que estamos viendo a Yosef
es algo que va a fructificar, o sea, que va a salir de allí algo muy grande. Y eso es parte también de la belleza interna de las personas físicas y espirituales, que son personas propicias a fructificar, o sea, a crecer. Y cada vez que la persona avanza y avanza y avanza en su vida, está cada vez más, está embelleciéndose cada vez más. O sea, la belleza en ese sentido, no en un sentido profundo, no el superficial, sino el profundo, indica una constante superación. Cuando constantemente la persona se supera y hace cada vez cosas mejores, entonces él está embelleciéndose profundamente, queda a nivel espiritual, en el alma. Pero incluso eso se va reflejando en la armonía de la mirada, en la armonía del rostro, en la armonía que la persona tiene con los demás, en la forma que él tiene de comunicarse con los otros, donde todo se va transformando en algo bello. ¿Ven? Ustedes saben que en hebreo eh, la palabra yafé, que significa lindo, bonito, es como prácticamente un sinónimo de bueno. Cuando alguien hace algo se le dice yafé meod, muy bonito, muy bien, está muy bien hecho, yafé, está bien lo que acabas de hacer. ¿Qué? O sea, se identifica la belleza con lo próvido, lo bueno, que en lo valórico, porque es armonía. Cuando existe solamente belleza física, no hay armonía. Cuando es solamente algo externo, no existe PRI, no existe fruto, no existe fructificar. Por el contrario, cuando normalmente solamente hay belleza física, las personas suelen generalmente no ser fructíferas. O sea, como que se produce como una especie de involución. En cambio, cuando hay algo espiritual que lleva a la persona a crecer, cada vez se está embelleciendo lo espiritual de él cada vez más. Esto es Yosef. Y tanto es así que el Pasuk dice que las niñas, las mujeres, las muchachas, corrían por sobre las murallas para verlo. Querían ver a Yosef. Vaitmararuhu begabu vaistemuhu baalei hitzim. Y muchos quisieron perseguirlo, muchos querrán perseguirlo, también dice así Jacob. Sin embargo, Bateshev Beitan Kashto. Él pudo controlar sus instintos y de esa manera se transformó también en un tzadik. Acá está hablando de lo que pasó con la mujer de Potifar. Si Jacob lo supo exactamente con todos los detalles, no sabemos, el Midrash no lo trae, pero lo que Jacob le está diciendo ahora a Yosef entendemos que alguna idea debe haber tenido sobre lo que pasó con Potifar, y por eso le dice, muchos van a amargarte, van a hacer de ti algo amargo y van a tratar de hacerte que te equivoques, ¿no? de desviarte, de seducirte. Sin embargo, tú vas a mantenerte firme, vas a estar firme con un arco con firmeza, o sea, con algo fuerte, como una especie de arma fuerte. Y esto lo transforma a Yosef en un tzadik. Como hemos visto, les he traído varios ejemplos de lo que es una braja. Y aunque podríamos haber dicho, como les dije, que es simplemente una descripción de lo que ellos son, pero no, es que ahí está la braja. Cuando una persona le dice a su hijo, le muestra las cosas buenas que el hijo tiene y desea que estas cosas progresen y sean mucho mayores cada vez, esa es la braja. Cuando lo mismo con la esposa, ¿no? Que se realzan las cosas buenas que la esposa tiene o la esposa al esposo y le desea que eso sea más, que se intensifique cada vez más, esas son las verdaderas brajot. Estos son ejemplos que acabamos de traer de esto en Reubén, que es una persona que vuelve en Shuvá, cambió su destino, su vida, en Yehudá, que es el rey, el líder, y Yosef, el tzadik. Que aprendamos de esto y de él, de Jacob, cómo realmente bendecir y utilizar este cli divino que Kadosh Baruj Hu nos entregó, que fue la
que es la comunicación humana. Todo. El curso, la clase la dejamos acá, y ahora si ustedes tienen preguntas, por favor. Ok, chicos, buena tarde, muy bueno el shiur el día de hoy, viendo lo que hemos aprendido de la otra forma. Si alguien quiere hacer una pregunta, Rabino, por favor, es tiempo. Bueno, yo quiero decir una pregunta. Sí, Entonces, dime. querido Rap, todo depende de... Si nosotros recibimos una bendición, por ejemplo, de una persona que lo consideramos importante para nosotros, puede ser un rabino, un gran jajam, ¿va a depender de nuestro comportamiento para que esta bendición crezca en nuestras vidas? Sí, por supuesto. O sea, es como una gran energía que recibes en la medida que tú te transformes en un recipiente para recibirla e intensificarla. Entonces sí, obviamente va a crecer y va a ser significativa, va a ser realmente una bendición. Rabino, una pregunta. Sí. Cuando en la calle alguien por algo que tú, un favor que le hiciste o por algo en la calle alguien te da una bendición y sabemos que esas personas no siguen tu mismo camino, quizás son idólatras y te dice Dios te bendiga, ¿cómo uno toma esa bendición? No, son buenas energías. Cuando son cosas de energía que son buenas, entonces incluso que la persona no sepa lo que está diciendo, no todos sabemos a veces lo que decimos, ¿no? Pero a veces son palabras que Akadosh Baruj Hu ha puesto en la boca de las personas. Eso no depende mucho de la persona, sino de lo que Hashem quiera comunicarte a través de él. Todos somos instrumentos, Akadosh Baruj Hu a través de nosotros comunica cosas. Y de otro también. Listo, gracias. Shalom Rab. Una ¿Sí? pregunta. En el shiur que usted estuvo explicando acerca de la bendición que Jacob le hizo a su hijo Judá, hubo una parte en la cual usted dijo que se iba a levantar. ¿Por qué fue ese motivo? Judá entonces significa que cayó. Si fue así, ¿cuál fue la causa? Okay. Y también ¿Sí? Rap, tenía otra pregunta de la semana pasada que me quedé con la duda. Era cuando Judá le dio el cetro, el anillo y su sello a Tamar, significa que, bueno, esto significaba reinado. Si él se lo cedió momentáneamente, ¿qué significa tiene eso? Porque él cedió, o sea, es como que cedió su reinado. Y Tamar lo tuvo, pero no la llegaron a ubicar porque le ofrecieron a cambio un cabrito, pero ella desapareció momentáneamente, ¿no? Entonces significa, es como que el reinado fuese dejado por un tiempo. Esas dos preguntas, por favor, Rap. Gracias. Sí, bueno, con respecto a Yehudá y Tamar, sí. El hecho que le haya entregado los señales de su mando, los señales del poder que Yehudá tenía, fue porque en el fondo Yehudá sabía que lo que estaba ocurriendo era algo que tenía que ver con eso, con un reinado, o sea, con un poder que se va a manifestar después, no sabía cuándo. Y cuando ella desaparece justamente es porque no siempre Yehudá va a estar presente. A veces puede ser que no lo esté. O sea, y eso es lo que significa que los símbolos del poder desaparecen por un tiempo, pero vuelven a aparecer otra vez, vuelven a desaparecer y vuelven a desaparecer. Es por eso que la tribu de Yehudá, y en especial David, que viene de la tribu de Yehudá, está simbolizado como si fuese una luna, como la luna. Y la luna crece, desaparece, vuelve a aparecer otra vez. Es la forma en que se maneja hasta que venga el Mashiach, donde va a brillar la luna como el sol, o sea, no va a volver a desaparecer, que es una braja que decimos para cuando bendecimos al nuevo mes, que está contenido ahí en más o menos la misma idea. La segunda pregunta es con respecto a si Yehudá cae y se levanta. No, no es que haya caído o se levanta, sino que dice Miteres Benialita. O sea, eso quiere decir que se levanta después de haber casado.
¿Por qué? Porque el león lo que hace es que caza un animal y para eso tiene que tirarse sobre el animal, obviamente, y después que ya lo cazó, entonces se levanta, se pone erguido, ¿bien? Y grita, hace un rugido, ¿no? A eso se refiere. También con Yehuda va a ser así, que va a tener un periodo de enfrentamiento con algo o con alguien, se va a ver después en el Tanaj, y cuando ya lo haya conquistado, se va a levantar en un sentido de preeminencia, demostrar que él es el rey. Esa es la situación. No que cayó y se levantó, sino que hizo algo, conquistó y se levanta para manifestar esa conquista, esa victoria. Gracias, Rab. Rabino, una pregunta. Esas bendiciones que dio Jacob a sus hijos se las transmite también a las tribus de Israel, ¿cierto? A cada Ajá. integrante de las tribus recibe esa bendición. Uno como futuro converso, ¿qué bendición pues se le acerca a uno? Pues que uno no hace parte de las tribus. Ok, entonces eso ya es un tema que se ingresa dentro de cómo entendemos el proceso de las almas. Y Rabbeinu Erizal nos enseñó, los cabalistas nos han enseñado que normalmente una persona que, por ejemplo, se convierte e ingresa al pueblo judío, lo que no es obviamente necesario, pero muchas personas sí lo desean y lo hacen, es porque esta alma realmente pertenecía al pueblo judío y en algún momento antes, en otra vida, se separó del pueblo judío haciendo idolatría o hizo idolatría y murió como un idólatra. Entonces la forma de poder corregir eso que afectó al alma en esa vida es reencarnar de esta forma para que a través del proceso inverso pueda nuevamente reingresar dentro del seno de Israel, y si ingresa dentro del seno de Israel, entonces va a ser parte de alguna de las tribus, que no sepamos cuáles, eso no es demasiado importante hoy, porque de todas maneras estas energías están presentes. Entonces la persona que ingresa al pueblo judío obviamente ingresa a alguna parte. Eso Hashem lo sabe y Hashem lo maneja. Entonces sí, recibe esas energías en el momento en que ingresa al pueblo judío, porque siempre realmente fue parte de Am Israel. Gracias, Rabino. Ok. ¿Nadie más? Si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, y si no, nos veríamos la próxima semana. Si me puede ahí enfocar en el Antén 62, van a hacer unos cambios. ¿Quién, perdón, no escuché? Nadie en rap, no se preocupe. Nadie. Ok, entonces bueno, quedamos para empezar hasta acá y nos veríamos entonces la próxima semana. Linel. Ok, Toda Rab, gracias. Estén bien, Gracias, Rabino. Muchas gracias. Muchas gracias, Rab. gracias.